sigan en sintonía de Radio Atalaya de su programa de opinión Punto de Vista. Así que vamos a continuación a dialogar con el doctor Esteban Ron Castro, quien es pues un experto electoral, constitucionalista y permanentemente consultado por los medios sobre temáticas políticas electorales. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alcidito. Espero que hayan disfrutado durante la pausa y que lo hayan invitado a Isaí Sánchez, igual a Martín de la Torre, el cabezón, una taza de café conquistador que desde hoy nos tiene muy bien atendidos aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Eh, Vamos a darle en efecto la bienvenida al doctor Esteban Ron. Y antes que nada, que nos confirme cómo nos está escuchando, cómo nos recepta desde la capital de la República, doctor. Andrés, buen día. ¿Todo bien? La recepción es dura, fuerte y clara. Eso, magnífico. Entonces, para empezar, había ya polémica y críticas porque el Consejo Nacional Electoral se estaba demorando en la inscripción de la candidatura del licenciado Cristian Zurita, que es el reemplazante en la papeleta de lo que antes estaba ahí el hoy extinto licenciado Fernando Villavicencio. Sin embargo, anoche lo calificó el Consejo Nacional Electoral y no pasaron unas horas que el correísmo RC5 presentó una apelación, una impugnación a la candidatura de Cristian Zurita. El punto es que dicen que aparece afiliado a otro partido político, cosa que acá ocurre muchísimo, ¿no? Como bien dice Alcides, él aparecía afiliado a algún partido. Yo el año pasado vi que aparecía afiliado a un movimiento en el 2019 que se llamaba Movimiento Campesino, que ya ni existía. Y entonces uno pide una cuestión que se llama certificado de apoliticismo. Es así, doctor Ron, lo que uno le pide al CNE y con eso se debería subsanar las cosas o no es así. A ver, lo que nosotros tenemos como dentro de los reglamentos específicos y dentro de la normativa que establece el Código de la Democracia es que ningún candidato que vaya por una organización política puede estar afiliado a otra organización política. Eso es una clara determinación que hace el Código de la Democracia. Pero además, se establece en el artículo 366 del Código de Democracia, para tener una mayor referencia, que en el caso de que una persona intente ser candidato por una organización diferente a la que se encontraba afiliado, dicha renuncia debe presentarse con al menos 90 días de anticipación al momento de inicio de la inscripción de la candidatura. Hasta ahí el régimen normativo que nosotros tenemos en el país. Sin embargo, dentro del Consejo Nacional Electoral existen dos tipos de trámites. El primero, que establece la nulidad de una afiliación o adhesión, que entiendo es la que ha presentado Cristian Zurita, y la otra es la desafiliación o desadhesión como tal. Son dos figuras totalmente diferentes que se manejan en el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la diferencia la una de la otra? El efecto jurídico viene a ser exactamente el mismo, que es que una persona ya no esté con la afiliación o adherencia a una organización política. La desafiliación o desadherencia es un tema voluntario. ¿Qué sucede cuando se presenta una solicitud de nulidad de una afiliación o adhesión? El Consejo Nacional Electoral tiene que hacer la investigación del caso respectivo y declararla. Ojo con eso, y declararla como tal. Si es que no hay esta declaratoria de nulidad de la afiliación, en este caso de Cristian Zurita, no tenemos efectivamente ningún tipo de certeza respecto de la situación de él, de si efectivamente se adhirió o se afilió.
Como bien lo señalabas, Andrés, la Revolución Ciudadana ha presentado su pedido de objeción a la candidatura de Cristian Zurita debido a que él se encontraba en una organización política. Ahora, en el campo de quién se encuentra esto, del Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que hacer la revisión de cuál es el estatus de afiliación por parte de, en este caso, la organización política Reto y en qué circunstancias se realizó la afiliación de Cristian Zurita. Él ya ha presentado la denuncia, pero la denuncia tiene que ser tramitada y una vez que se ha presentado la denuncia, tiene que hacerse un proceso de investigación. No es como la renuncia expresa a la afiliación. La renuncia expresa a la afiliación solo basta con que uno presente y ya se entiende totalmente desafiliado o desadherido, pero constará en el registro de organizaciones políticas. Así que en este momento la cancha es del Consejo Nacional Electoral. Solo quiero señalar un tema en ese sentido, que es que el Código de la Democracia no establece, ojo, la nulidad de la afiliación o adhesión. Lo único que establece el artículo 342 es que la calidad de afiliado, afiliada, adherente, se pierde por desafiliación o renuncia, por expulsión o por la extinción de una organización política. No se habla de una denuncia por afiliación fraudulenta o nulidad. Así que el CNE lo que tiene que hacer es declarar si es que existe la nulidad o no de dicha afiliación, pero después de un proceso de investigación. Así que la cosa se vuelve aún más descabrosa, Andrés, respecto de esta candidatura. También hay algo de Ya, grado de responsabilidad de la organización política al momento de no haber hecho la verificación respectiva de la afiliación o no de Cristian Zurita a otra organización. interesante, ¿no? Porque la verdad es que estas inscripciones de candidaturas y en ciertos casos, por ejemplo, para presidentes, para asambleístas, es engorroso, pero hay otros casos que son todavía más complicados, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que tiene su propia reglamentación y una serie de requisitos, eh, pero más que nada de papelería y de trámites, de tramitología. En este caso, sí es, eh, aparte de que dicen, bueno, políticamente, el correísmo aquí probable comete un error porque pues va a ganarse más todavía la molestia de la gente eh, por todo esto que tiene que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, aunque no tengan nada que ver, pero igual, con esta apelación todavía va a haber más molestia hacia ellos. Pero ya en lo jurídico, lo que dice el doctor Esteban Ron es verdad. Eh, Tiene que haber gente entendida en esto para, mm, como se dice en la calle, no dar papaya, pues no le parece, Esteban, y presentar la candidatura con todos los documentos que se piden. Sí, definitivamente en este caso lo que hay que hacer es un ejercicio de inteligencia normativa a efectos de conocer cuál es el estatus efectivo de una persona, principalmente si está en goce de los derechos políticos y además no se encuentra adherido a otra organización política y así postularla. Claro, políticamente la lectura es totalmente diferente, Andrés. En este caso, pues es la Revolución Ciudadana la que ha objetado la candidatura de Cristian Zurita y sabrán ellos cuáles son los motivos por los cuales la objetan. Si es que está dentro de la estrategia política está bien y obviamente la Revolución Ciudadana tuvo que haber medido cuáles iban a ser los efectos específicos de realizar esta objeción. Si les desfavorece o les desfavorece, ya se verá eso en las urnas, pero las organizaciones políticas tienen este derecho de objetar cuando una candidatura, digamos, no cumple los requisitos para ser calificada por el Consejo Nacional Electoral. Además, es el único momento dentro del debido proceso administrativo de calificación de una candidatura en el cual se la puede presentar, porque después presentar otro recurso en el Tribunal Contencioso Electoral o en el mismo Consejo Nacional Electoral, si no se ha activado el
la objeción que fue activada por Revolución Ciudadana, no podía seguir recurriendo. Así que en el efecto político, pues ya será la RC la que mide efectivamente cuáles son las consecuencias de su actuación, pero tenemos que restringirnos al ámbito estrictamente jurídico. Y al momento, el Código de la Democracia no establece, no existe una norma que diga cuáles son las consecuencias de del pedido de nulidad de afiliación. Lo que sí establece el reglamento e inclusive una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es que se tiene que hacer las respectivas averiguaciones y tiene que haber una resolución sí o sí de dicha nulidad. Así que estamos y todo nuevamente, Andrés, está en la cancha del Consejo Nacional Electoral. Las 9 de la mañana con 42 minutos, 9 con 42. Las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Doctor Castro, buenos días. Tres cosas, doctor. Primero, la Constitución establece las inhabilidades para ser candidato a la presidencia de la República y entre ellas no aparece la objeción, motivo de la cual hizo este reclamo el correísmo en contra del periodista Cristian Zurita. Punto uno. Punto dos, hay un principio constitucional que es el derecho a la participación que no puede ser restringido por ninguna ley. Y tercero, en el código, en el Código de la Democracia, artículo 12, refiriéndome al caso específico del reemplazo de una candidatura por otra, no se habla, se dice reemplazar, no se dice inscribir. Con esto, doctor, le pregunto, el Consejo Nacional Electoral no tendría ninguna restricción, ningún impedimento. Se reúnen hoy en la mañana y califican la candidatura del señor Cristian Zurita, doctor. A ver, en ese sentido hay que hacer, Alcides, una integración normativa. El artículo 112, como acertadamente usted lo señala, establece que el reemplazo tiene que ser realizado por la organización política a nivel de dirigencia, ¿sí? Pero cualquier reemplazo tiene la misma calidad de un candidato principal, es decir, tiene que pasar por los momentos de escrutinio político administrativos con otras organizaciones políticas y jurisdiccionales, porque es una nueva calificación de candidatura. No es que simplemente el Consejo Nacional Electoral hace un checklist de los requisitos y la candidatura queda en firme. No es así. Hace un checklist de los requisitos, se notifica para la objeción y que así se pueda discernir el tema de las inhabilidades. Efectivamente, coincido con usted, dentro del Código de la Democracia y el Reglamento de Inscripción de Candidaturas se señalan 9 inhabilidades que pueden tener los candidatos. Por ejemplo, no estar en goce de los derechos políticos, adeudar pensiones alimenticias, tener sentencia condenatoria ejecutoriada, etcétera, 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 etcétera. Y no está que una persona tenga que estar afiliado o adherido a una organización política. ¿Por qué? Porque igual el Código de la Democracia determina claramente que las organizaciones políticas pueden hacer uso de la figura de los candidatos invitados. En este caso, Cristian Zurita no es ni adherente, ni afiliado, ni militante de Construir. Lo están utilizando como una figura de candidato invitado. Pero dentro del proceso de inscripción de la candidatura, si bien no es una inhabilidad, el artículo 336 del Código de la Democracia es clarísimo, Alcides, y establece que no se pueden inscribir como candidatos de otras organizaciones políticas un nuevo candidato que no haya renunciado al menos 90 días antes del periodo de inscripción de candidaturas a su anterior organización política. Sabemos, y Cristian Zurita ha señalado y Construye ha señalado, que esa afiliación en el movimiento Reto ha sido, por así decirlo, anómala. No digamos que ilegal ni fraudulenta, anómala. Él no ha consignado su firma. Respectivamente, él no pudo haber renunciado en los 90 días antes, ya que no se consideraba como candidato, y el día de hoy, el día de ayer, el día 13 de agosto, presentó la denuncia ante el CNE por una afiliación fraudulenta. Pero ojo, el único que puede declarar que esta afiliación es fraudulenta o anómala es el CNE o el propio Tribunal Contencioso Electoral. Es parte del procedimiento, no es inhabilidad, es requisito.
Entonces, como les decía previamente, Alcides, es el CNE el que debe decidir y resolver en estos momentos. Doctor, otro tema respecto a la objeción presentada por el correísmo a Cristian Zurita. Tengo entendido que Cristian Zurita todavía no es candidato. No es candidato, está inscrito. Entonces, cuando se presenta la objeción, se objeta al candidato y está mal, No, pues. no, no, Se no, 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 objeta no al es así. ciudadano, pues, doctor, porque todavía no está habilitado como candidato. Hoy día lo puede habilitar el Consejo Nacional Electoral, A pero ver, hasta Cristian ahora Zurita estaba no tiene inscrito, la pues. calidad, no, Cristian Zurita no tiene la calidad de candidato porque Claro, pues, se requiere de una resolución en firme por parte del Consejo Nacional Electoral. por supuesto, pues. Pero él está en el proceso de inscripción y Exacto, pues. parte del proceso de inscripción es que las otras organizaciones políticas puedan objetar su candidatura. Ojo con eso. Él no es candidato Por supuesto. todavía, no tiene esta calidad. En el proceso de inscripción hay tres fases. En primer lugar, la presentación de la inscripción. Después de eso, la notificación de la inscripción a otras organizaciones políticas. Y después de eso, la posibilidad de la activación de la objeción. ¿Sí? Después de la objeción, el CNE puede resolver y decir efectivamente tal o cual persona es candidato. Pero en este momento no es candidato, pero está dentro del normal de curso de la candidatura y el momento, digamos, electoral es adecuado para presentar la objeción. En ese sentido, es el único momento en el cual las organizaciones políticas pueden objetar dicha candidatura. Doctor Ron, permítame darle paso a mi compañero Julio Ayala para que siga la entrevista. Julio, por Claro. favor. Doctor Esteban Ron, buenos días. Dígame una cosa, este proceso de impugnación, ¿qué tiempo puede tomar el Consejo Nacional Electoral? ¿En qué tiempo puede dilucidar este hecho? ¿Lo puede hacer inmediatamente? ¿Se puede tomar varios días, con lo que quedaría prácticamente fuera de la contienda electoral el candidato de las listas 25? ¿Cuál es el tiempo fundamentalmente en el que esto puede resolverse? Ok, el tiempo para presentar objeciones fenecía Julio el día de hoy a las 29:59, pero la Revolución Ciudadana lo presentó el día de ayer. En este momento, el Consejo Nacional Electoral ya ha notificado a la organización política Construye a efectos de que ellos puedan presentar sus descargos de esta objeción en el plazo de 48 horas. Pero ojo, todavía está abierta la objeción. Es decir, cualquier otra organización política puede presentar más objeciones hasta el día de hoy, 23:59. Ya ha sido corrido traslado a Construye y Construye tiene que presentar los descargos respectivos. Después de la presentación de los descargos respectivos, el Consejo Nacional Electoral tiene 24 horas para resolver sobre esto. Digamos que Construye, presenta los descargos respectivos del día de hoy y el Consejo Nacional Electoral podría resolver el día de mañana con una resolución, pero todavía queda la posibilidad de presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE. Y eso es mucho más complejo, Julio, porque el TCE demora al menos 3 días en que el expediente sea enviado a la institución, 2 días para la calificación del recurso y entre 7 y 15 días para que se resuelva el recurso. Entonces, el CNE lo puede resolver hasta el día viernes si es que los tiempos le acompañan, pero en el momento en el cual se active un recurso subjetivo contencioso electoral, llegaremos al domingo sin una candidatura en firme de la lista 25. Esto significa en buen romance que prácticamente en la lista 25 del señor Villavicencio no tendría candidato o podría cambiarlo por otra persona. Puede cambiarse una vez más por una persona en el caso de que Cristian Zurita sea totalmente descalificado. Si es ¿Sí? que es descalificado. Si no es Si es que, descalificado, no se lo puede cambiar. sí, sí, a ver, ¿qué es lo que pasaría? Digamos que Cristian Zurita no es calificado. Construye puede presentar una vez más otro candidato y que entre en este proceso de calificación. Y si el nuevo candidato o candidata nuevamente es descalificado por parte del Consejo Nacional Electoral, la candidatura queda fuera de la ley electoral. O sea, no se puede votar porque está en la lista de los candidatos,
va a estar la figura del señor Fernando Villavicencio. Si yo voto por la figura de Fernando Villavicencio, ¿se anula ese voto? No, no hay una disposición en ese sentido. Hay tres tipos de votos en el país: válidos, nulos y blancos. ¿Sí? Se tiene que igual seguir computando esa votación a una lista, porque la lista está como tal. Solo en el caso de una descalificación general de la lista, que es el escenario que hemos manejado con usted, Julio, que es decir, que no se presente un reemplazo como tal, se entendería como un voto nulo. ¿Sí? Pero mientras la posibilidad de llenar esa lista esté patente, el voto tiene que ser contabilizado a esa lista. Y por si acaso, si el señor que está, Cristian Zurita, está eh, presentado como precandidato prácticamente, no es calificado todavía, se va al contencioso electoral y llegan las elecciones, no se podría votar tampoco por él porque no aparecería como candidato. De hecho, hay un precedente, Julio, en ese sentido, que es lo que pasó con el alcalde de Puerto López. Recordemos que el alcalde de Puerto López fallece un día antes de las elecciones y se presenta el reemplazo de la candidatura el propio día de las elecciones a las 3 de la mañana. El CNE la inscribe como tal, pero la calificación se da días después. Inclusive esa lista 49, gana. Esa 49 lista días. gana y es la actual alcaldesa el reemplazo. Pero esa calificación de candidatura se dio después de la elección. ¿Sí? Vamos a tener un espacio de un limbo hasta que haya una decisión del Consejo Nacional Electoral o con la eliminación de la candidatura o con la nueva calificación de la candidatura. Pero mientras se esté en juego una calificación de Cristian Zurita, de la persona X, Y, Z, de cualquier persona, los votos pueden ser consignados a esa lista. Mientras el CNE, Julio, no resuelva y diga, no hay lista, los votos pueden seguir siendo consignados a esa lista y al final, cuando hay una calificación, inclusive después de la elección, serán imputados a ese candidato o candidata. Eso es interesante porque resultaría entonces que sí se puede votar por Cristian Zurita prácticamente. No, no por Cristian Zurita, no por Cristian Zurita, por la candidatura de Construye. Correcto. ¿Sí? Por la candidatura de Construye. Dos, Mientras Cristian Zurita no las tenga dos. la calidad de candidato, se vota por la candidatura, por la lista. Pero el voto es válido. Por Es las dos. válido. El voto es válido mientras el CNE no diga que la candidatura es nula. Abogado Hugo Landívar, continúe, por favor. Muchas gracias, Julio. Doctor Ron, buen día. A ver, estamos hablando sobre, yo creo que el día de hoy, a mediodía, el CNE debe tomar una resolución respecto a esto, pero quisiera cambiar un poco el tema. Quiero saber su opinión con su experiencia acerca del debate, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo vio? Y aparte, y segunda pregunta, todos estamos preocupados por el presidente, pero muy pocos hablamos sobre los asambleístas. ¿Cómo ve usted con esta fluctuación de votos, de que van para un lado, van para el otro? ¿Cómo cree usted o quién será el que mayor asambleísta llegue a sacar en estas elecciones, doctor Ron? Ok, respecto del debate, nuevamente no se puede calificar si es que existió un ganador o ganadora. Existieron dos figuras que despuntaron, hay que decirlo, Jan Topic y Daniel Noboa. El formato Jan falló, To- doctor. la metodología, más que el formato, creo que fue innovador y a mi modo de ver, me hago cargo de este comentario, estuvo muy bien la actuación de los moderadores, porque no permitieron una confrontación Bien, populista y bien. además hicieron que los candidatos se centren en plasmar las ideas y además de las ideas y propuestas de campaña, en pedirles el cómo van a ejecutar. Eso es trascendental para que haya una confrontación de ideas sustentadas con elementos cualitativos y cuantitativos. Pero, lamentablemente, eso desencajó en los primeros minutos del debate a los candidatos. Obviamente, en virtud de la situación de Fernando Villavicencio, existe una, digamos que la indecisión aumenta y el debate sí pudo haber sido tomado como una nueva forma para decidir una votación. Y después del debate hay tracks que obviamente no pueden ser develados porque ya no se puede presentar en este momento encuestas electorales, que se ve que una figura como la de Jan Topic se encuentra en ascenso. ¿Pero por qué? Por la solvencia que él tuvo al momento de identificar ideas y por manejo de tema de seguridad.
Y por otro lado, hay que resaltar la figura de Daniel Noboa por el manejo y la preparación que tuvo, por el estudio previo. Pero finalmente el debate lo que busca es que la voluntad popular se decida respecto de los indecisos. Acertadamente, la segunda pregunta es totalmente válida. ¿Qué va a pasar con los asambleístas? Los asambleístas tienen una votación de acarreo en este momento y recordemos que nosotros, desde las últimas reformas del Código de la Democracia, votamos por listas cerradas y bloqueadas. Es decir, hacemos un voto en plancha. ¿Qué significa esto? Que nosotros solo vamos a entregar un voto a la lista de asambleístas que efectivamente se nos presenta después de unas elecciones internas. ¿A quién favoreció el debate o a quién favorece la situación actual? Creo que a ningún asambleísta, pero se puede dar el efecto del arrastre electoral. Es decir, si hay una favorabilidad a un nuevo candidato, que es el reemplazo de una votación previamente establecida antes del debate, puede generarse ese acarreo hacia el voto a los asambleístas. Recordemos finalmente que la distribución de asambleístas, la distribución de escaños depende de un método de asignación de escaños, que en la actualidad favorece o da mayores espacios a las minorías político-partidarias. Pero además tenemos el voto duro de ciertas organizaciones políticas como RC5 y el Partido Social Cristiano a escala de asambleístas. Esto no debería sorprendernos. No creo que exista una variabilidad respecto de lo que pueda pasar en la asamblea, pero no quiero vaticinar. Creo que por el voto duro existente, obviamente el correísmo tendrá una mayoría, no absoluta, no avasalladora dentro de la asamblea, pero serán el bloque más grande dentro de la Asamblea Nacional. Pero ya no con lo que aspiraban, que pienso yo, porque creo que van bajando día a día encima con lo que presentan a diario. Yo pienso que no van a sacar la cantidad de asambleístas que esperaban, es mi opinión personal, doctor Ron. Sí, Continuamos yo creo con, que perdón, no, sí, yo disculpe. creo que en ese sentido la Revolución Ciudadana es una candidatura que está fluctuando en los últimos días, es una candidatura que fluctúa muchísimo. Llegó con unos niveles muy altos hasta antes del debate. El debate hizo que esta caiga, no en mucho, eso también hay que señalar. El debate no es televisado ni formador de opinión como tal en grandes escalas proporcionales a nivel de voto, pero obviamente cayó. Y después de estas actuaciones que se pueden dar a escala de la participación política que pueda tener Cristian Zurita, lo que sí puede tener el correísmo es un voto rechazo. Las 10 de la mañana, 10 de la mañana en punto. Eso, muchas gracias, Alcidito, por confirmar eso, porque aquí nuestro reloj marca 10:02, el de la radio, pues está adelantado 2 minutos. Así es que vamos a la información veraz y exacta del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Hacemos una pausa.